Buenas noches, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Iglesia Comunidad Cristiana de Cartagena. En la distancia les envío un abrazo afectivo y lleno de mucho amor. Que la gloria del Señor y su gracia se derrame sobre tu vida. Amado, a Dios doy gracias por este espacio tan maravilloso que nos ha permitido. La Iglesia Comunidad Cristiana de Cartagena ha puesto empeño en que un espacio como la Escuela Dominical se mantenga, para que tú y yo, mi persona, podamos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Recuerda que un pueblo se puede perder si le falta conocimiento, pero nosotros debemos esforzarnos día tras día para adquirir un conocimiento más de Dios, para conocer el carácter de nuestro Creador, de nuestro Señor, de nuestro sustentador. Amado, te invito a que este espacio no lo pierdas, sino que más bien día tras día perseveres en la doctrina, perseveres en la sana doctrina, porque ella nos puede ayudar a iluminar el camino. Recuerda que como hijos de Dios tenemos que presentarnos todos los días delante de Él con un corazón contrito y humillado. Te invito, a mi hermano, que en este momento ores conmigo para poner este espacio, este momento en las manos del Señor. Acompáñame en esta oración. Soberano Dios, tú que eres creador de todas las cosas. Tú, Señor, que has permitido tantas circunstancias y a veces el ser humano no lo entiende. Pero nosotros aquí estamos delante de ti hoy, Señor, unánimes en un mismo sentir. El sentir es de aprender, porque queremos crecer, porque queremos conocerte mejor, porque queremos vivir según los decretos, Dios, que tú nos has dado. Queremos vivir para ti, Señor. Por eso yo te pido en este momento que guíes a mis hermanos y a mí a toda verdad. Que quites, Señor, toda filosofía hueca y humana. Todo aquello, Padre, que quiera permearse y dañar la palabra sana. La palabra de verdad, Señor, no lo permitas, Dios amado. Por eso también te pido, Señor, que tú seas bendiciendo nuestra mente, limpiándola. Que estemos dispuestos y disponibles en este momento. Que cada uno de mis hermanos abra su corazón. Que venga ante ti, Señor, por un corazón contrito y humillado, dispuesto a recibir tu palabra, apoderarse, empoderarse de ella y ponerla en práctica. A ti sea la honra y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, como todos saben, este espacio hemos estado estudiando el libro Cómo vivir en integridad y sabiduría del pastor Miguel Núñez, y que actualmente nos hemos asentado en el capítulo 4, que tiene un título magnífico, que se llama Mi integridad y mi conciencia. Como saben, ya hemos tratado lo que es la conciencia en sus diferentes aspectos, pero en este momento yo quiero que me acompañes a mirar 4 aspectos básicos o 4 tópicos importantes que nos pueden ayudar a vivir en integridad y sabiduría. Y te invito a que tomes tu Biblia en este momento, tomes tu libreta de apuntes y ven, acompáñame en este viaje maravilloso de escudriñar la palabra de Dios. Y comencemos. Uno de los aspectos importantes que tú y yo debemos tener en cuenta es los diferentes estados de la conciencia. Si nosotros miramos en la Biblia, hay una conciencia que se tipifica como conciencia mala. Por eso te invito a que abras tu Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 22, el cual dice lo siguiente: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Si miramos el contexto de este versículo, esa conciencia que la palabra califica como mala es la conciencia del incrédulo. Es la conciencia que tú y yo teníamos antes de nacer de nuevo. Aquella a la que el pecado no le incomodaba. Aquella que el pecado era la norma, sino que la justificaba. No nos incomodaba, la justificábamos. Y el autor del libro de Hebreos claramente nos dice aquí que esa mala conciencia fue removida del creyente una vez el Espíritu Santo entra. Ahora bien, es importante que veamos esto desde el punto de vista en el que hemos estado nosotros. Antes, probablemente lo que hacíamos era algo normal, porque era lo que nos habían enseñado o lo que habíamos aprendido, por nuestra depravación. Pero hoy, porque estábamos vendidos al pecado, pero hoy, que ya hemos sido lavados, que somos nuevas criaturas, todo eso, hoy nos causa vergüenza siquiera reconocer o saber que en un momento estuvimos en ese estado. ¿Por qué? Porque ya nuestra conciencia no es mala. Pero también la Biblia nos habla de otra conciencia. Es una conciencia que la Biblia considera cauterizada.
Como vemos en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 1 al 2, que expresa lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. La conciencia cauterizada se ha vuelto insensible al pecado. Por ende, como consecuencia, esa conciencia no va a servir, es decir, se vuelve inservible, se vuelve inútil para guiar al individuo. Esto sucede porque la persona pecó tanto, que su conciencia se queda por completo adormecida. Y ella ahora se encuentra en una espiral descendente de pecado. Tanto cayó. Al principio, cuando probó, sabía que era dulce, pero era veneno. Pero cuando lo prueba, le quedó gustando. Se queda en el pecado. Y entonces aquello que antes le horrorizaba, que le parecía asqueroso, ahora lo contempla y lo justifica. Eso es porque la conciencia ya no es sensible, ha perdido su sensibilidad, paulatinamente lo ha perdido. Pero bien, una vez la persona se arrepienta, que la Biblia dice que el que peca, abogado tiene para con el Padre. Y recuerda también que aquí está aludiendo a un creyente. Ahora bien, esa persona puede arrepentirse y nuevamente ir caminando en forma ascendente por esa misma espiral en la que cayó. Puede seguir subiendo, pero eso va a ser no instantáneo, eso va a ser paulatina y progresivamente. ¿Y cómo lo podemos hacer? Sencillo, mis amados, por eso es vital tener en cuenta los medios de gracia. Cuando tú dejas de leer la Biblia, cuando tú dejas de orar, cuando dejamos de ir a la iglesia, son indicios claros de que probablemente está cauterizada nuestra conciencia. ¿Por qué el hombre rechaza la Biblia? Porque la Biblia le muestra su pecado. ¿Por qué no que cuando ya estamos pecando no queremos orar? Porque sabemos que lo que está mal, lo que estamos haciendo está mal y que eso causa un choque emocional. Incluso en nuestro interior hay una pelea, hay una guerra. Ahora, si se dan cuenta, a veces uno cree que no es importante la asistencia a la iglesia, pero es un medio de gracia que Dios nos da, el congregarnos con los santos y los pastores, los líderes. ¿Por qué están pendientes muchas veces? Porque ellos saben que estas situaciones se pueden dar. Probablemente vamos cayendo, y una de las cosas que menos queremos hacer es asistir a la iglesia, porque el Señor allí me va a mirar mi pecado, porque el Señor me va a decir, está fallando. Entonces cuando uno cae, pues ya obviamente estas situaciones le son incómodas, pero recuerden que nuestro Dios es bueno, que es amoroso. Ahora es importante que tengamos en cuenta que esa ascendencia o ese arrepentimiento y esa sensibilización, nuevamente, eso no es instantáneo, es progresivo. Eso es importante y tenemos que ser conscientes de eso, porque el hecho de habernos arrepentido y haber confesado nuestro pecado no es suficiente para que nuestra conciencia opere completamente bien al día siguiente. Recuerde, para eso es la santificación progresiva. Para eso es la santificación progresiva. Y la santificación progresiva necesita unos medios. Por eso es importante que tú confieses tu pecado delante del Señor, porque cuando tú estás confesando tu pecado es porque probablemente hayas tenido culpa. Y es importante que tengas en cuenta si cuando tú pecas tienes culpa, porque el hecho que tengas culpa es un indicativo de que tu conciencia está sensible. Si no sientes culpa, sino más bien solo vergüenza, entonces preocúpate porque ya has caído un poco más bajo. Lo que te invito en esta noche, mi amado hermano, es que no perdamos la santificación progresiva de vista. A eso te llevo. No pierdas que Dios te ha dado medios de gracia, tanto a ti como a mí, para que nosotros nos mantengamos firmes. Pero también podemos ver que hay otro tipo de conciencia que la Biblia nos habla, que es la conciencia corrompida. Y si nos vamos a Tito 1:15, el cual dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Si revisamos el texto, dice, todas las cosas son puras, ¿para quién? Para los puros. Si revisamos bien que la Biblia siempre nos habla de un contraste, los puros y los impuros, lo pío y lo impío, lo justo y lo injusto.
cielo y la tierra. Entonces, en la Biblia todos esos contrastes nos están mostrando, en este caso, algo importante. Y te está diciendo entre el incrédulo y el creyente. Dice, todas las cosas son puras para los puros. Nuestros pensamientos, es importante revisarlos. El salmista decía, Señor, aún líbrame de los pecados que me son ocultos. Es importante que tú y yo nos presentemos nuestro culto todos los días como una ofrenda al Señor, pero nuestro culto tiene que ser racional, nuestra mente tiene que ser renovada, llevada todos los días cautivos nuestros pensamientos a los pies de Cristo. Entonces, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidos. Esta conciencia ha descendido del nivel donde comenzó. Estaba funcionando más o menos bien, ¿cierto? Esta conciencia ya no ve las cosas buenas como buenas, sino que empieza a ver todo lo bueno como malo. Incluso lo que es malo ya obviamente es la norma y justifica lo que antes condenaba. Esta conciencia fue perdiendo poco a poco su sensibilidad al pecado. No está cauterizada, está corrompida. Es lamentable, esa conciencia corrompida termina justificando cosas que no son íntegras y llevándonos a caminar de una manera indigna. Muchas veces somos los últimos en darnos cuenta. Pero también vamos a ver en la Biblia otro tipo de conciencia. En 1 Corintios 8, del versículo 9 al 12, el apóstol Pablo habla de personas que tienen una conciencia débil y les da a los creyentes en Corintios las siguientes advertencias. Presten mucha atención. Y este es un consejo importante. Y de quién era la iglesia de Corintio en el contexto. Pero nosotros debemos tener muy en cuenta para nuestras vidas este consejo. Dice, mas tened cuidado, no sea que esta, vuestra libertad, de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti, que tiene conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no está siendo estimulada su conciencia? Si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos, y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió, y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo. Recuerden que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma, y uno es el hermano que le sirve de piedra de tropiezo a los hermanos. No solo con palabras, con hechos e incluso con omisión. Ojo, no solo en palabras, sino con hechos y con omisión podemos hacer que un hermano caiga. Si usted ve que un hermano es débil en una situación y usted como una persona madura tiene el derecho, usted está en el deber, como hermano en la fe, como hijo de Dios, el anciano, instruir al neófito, al débil, instruirlo. Sin embargo, es importante tener en cuenta, mis hermanos, que la conciencia débil tiene 2 características principales. Primero, es inmadura. Inmadura porque tiene falta de conocimiento, lo cual le impide discernir la verdad del error. Segundo, es hipersensible, porque su legalismo la lleva a juzgarse y a juzgar a otros, más allá de la ley de Dios. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo nos llama a tener en cuenta que existen hermanos entre nosotros con conciencias débiles, pues en su inmadurez ellos no saben manejar lo que nuestra conciencia puede manejar. Entonces, el que es maduro ayude al que no lo es. El que es débil en un área puede ayudar al que el que es fuerte en un área puede ayudar al que obviamente no lo es en esa área. Entonces es importante tener en cuenta que hemos visto la mala conciencia, la conciencia cauterizada, la conciencia corrompida y una conciencia débil. Ahora en el segundo punto vamos a mirar definiciones que informan la conciencia. Si tú quieres evitar que tu conciencia funcione inapropiadamente y se corrompe y se debilita, entonces tienes que mantenerla informada. Quiero que hablemos de varios conceptos que, aunque estos parezcan básicos, son necesarios recordarlos, porque en la medida que nuestra conciencia esté informada, ella va a funcionar de manera mejor.
Por eso es que el conocimiento es libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. El primero de estos conceptos que quiero que veamos es el concepto de lo que es ético. La palabra ética proviene del griego etikos, que se deriva de una raíz. La raíz es ethos, la cual originalmente significaba lugar acostumbrado, lugar de estabilidad o de permanencia. Ethos es un término que generalmente se refiere a una sociedad determinada o grupo social. De esta manera, la ética es un sistema de valores que sirve para encasillar la conducta de un hombre o de los hombres en una sociedad, para brindarle estabilidad a esa sociedad. Nuestra conciencia necesita estar informada de las cosas que son éticas y de las que no lo son, para que pueda conducirse de manera apropiada en la sociedad. Por ejemplo, hoy en día se habla de la famosa bioética. Esta es una rama de la ética que proviene de los principios, que provee los principios para la conducta apropiada del hombre respecto a la vida, tanto humana como animal y vegetal, incluso. Esto es necesario, ¿saben por qué? Porque uno de los problemas que nosotros vemos en el campo de la medicina es que pretenden desarrollar ciencia, escuche bien, sin ética. Y la ciencia necesita, como todo río, un cauce por donde correr, y así como ocurre cuando el río se desborda más allá de su cauce, cuando nuestras acciones se desbordan más allá de los límites puestos por la ética, estas acciones causan mucho daño, como ha pasado con el tema del aborto, aquí y en cualquier parte del mundo. Otro concepto que quiero que miremos en esta noche que es importante que nuestra conciencia lo conozca, y es el concepto de la moralidad. Nuestra moralidad necesita estar informada de lo que es, nuestra conciencia necesita estar informada de lo que es moral e inmoral. La palabra moralidad viene del latín moralis, y ella se deriva del latín more, que es relativa a los usos y costumbres. En ese sentido, la moralidad tiene que ver con las prácticas establecidas en una sociedad cuyos valores pueden variar. De esa manera podemos ver que esas cosas que hoy se consideran pues normales o morales, mañana pueden ser inmorales y anormales, o viceversa. Pues lo que se considera como moral o inmoral tiene que ver más que todo con las prácticas que esa sociedad ha adoptado. Por ejemplo, en nuestro sistema colombiano legal y ético es inmoral que un hombre adulto se case o se meta a vivir con una niña de 10 años. Pero en un sistema oriental específicamente de Asia Menor, eso no es inmoral. Entonces, en ese sentido podemos ver cómo la moralidad varía según los conceptos humanos. Pero sí es importante reconocer algo, y es que existe una moral innata. Esa moral innata está una ley general que te va a decir a ti, donde quiera que te encuentres, que existe un creador, que existe alguien más allá de ti. Por eso hay gente que adora sin saber a dioses paganos, al sol, a cualquiera deidad, pero tiene esa necesidad en su interior de adorar, porque existe una ley moral innata que es universal, y es rendir culto o reconocer una deidad superior. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque sí es cierto que existe una moralidad relativa respecto a cómo se comporta el ser humano en una sociedad, pero también es importante tener en cuenta que existe una ley moral innata y que es universal. Ahora bien, si nosotros nos remontamos a 1922, por citar un ejemplo, la mayoría de los trajes de baño de una pieza que hoy se usan, si se usaran en ese 1922, este tipo de mujeres hubieran sido consideradas inmorales y probablemente hubieran terminado arrestadas solo por usar. Entonces podemos notar aquí que la moralidad cambia de generación en generación y de sociedad en sociedad, es decir, que es relativa. Vivimos en un mundo de relativismo,
Pero recuerde que el absoluto, Dios nos dejó unos estándares, unos absolutos, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia, permanece para siempre. Y eso es importante, y por eso la conciencia necesita conocer esos detalles. Asimismo, nuestra conciencia necesita entender el concepto de lo que es honestidad, la cual no es más que la cualidad de una persona para decir la verdad. Y aunque ya hemos hablado anteriormente de lo que implica ser honesto y las diferencias que existen entre honestidad e integridad, de igual manera es importante entender el concepto de lo que es verdad, es decir, aquello que se corresponde con la realidad. Porque cuando la conciencia, estando bien informada, escuche bien, de todas estas cosas que hemos definido, piensa siempre en el concepto de verdad y va a tratar de filtrar, de juzgar, de condenar y de evitar todo aquello que no corresponde con la realidad. Y por tanto va a rechazar la mentira. Esa es la importancia y relevancia de tener informada la conciencia de lo que son los absolutos, de lo que es verdad, de todo lo que la palabra de Dios nos enseña, pero también hacerla entender de lo que es pecado, de lo que es malo, para que lo pueda rechazar. Ahora bien, como tercer punto, vamos a hablar sobre una conciencia que es sensible, va a rechazar la mentira. ¿Qué es la mentira? La mentira no es más que una declaración falsa que se hace con un único propósito: esconder la realidad en forma total o parcial. ¿Eso qué incluye? Mentira incluye tanto la exageración como la minimización de los hechos. Entonces es importante algo. Cuando minimizamos los hechos muchas veces con la intención de no revelar toda la verdad, estamos mintiendo. Con frecuencia, cuando estamos contando algo que nos involucra a nosotros y que nos podría afectar, la tendencia es minimizar los hechos y empezamos a dar excusas. Recuerden, las excusas, los disculpas y los pretextos son autodestructivos. Son autodestructivos. Nunca busque meter a su conciencia en un laberinto como son estos tres: las excusas y las disculpas y los pretextos. Ahora bien, como cuarto punto, vemos que cómo es nuestra conciencia frente a la verdad, la calumnia, el chisme y el engaño. Mis hermanos, si bien es cierto la conciencia del hombre es el filtro que puede dejar salir o entrar estos tres grandes males tan frecuentes en la vida de un hombre, si nos detenemos a reflexionar por un momento, nuestra conciencia conoce cuando se trata de una calumnia, de un chisme o de un engaño. Pero la mucha práctica puede llevarnos al acostumbramiento. Es lo que les decía. Es como tener un pez, y ese pez cuando sale de la humedad, obviamente no va a poder discernir en dónde está, porque toda su vida ha estado en la humedad. No puede discernir lo seco de lo húmedo. ¿La calumnia qué es? La calumnia no es más que una acusación falsa que se hace con el único propósito de causar daño. Ella tiene sus diferencias con el chisme. El chisme no siempre tiene la intención de causar daño. Más bien es un comentario que pretende indisponer a dos personas. Tanto la calumnia como el chisme son condenados por Dios. Y eso es importante decírselo con nuestra conciencia. Lo que vemos en el Salmo 101 y cuáles son las implicaciones en el versículo 5. Dice: destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Es importante que nosotros, cuando vemos a un hermano en ciertas dificultades o en debilidades, uno tiene que acercarse, ya sea al hermano. La Biblia dice claramente: ve donde tu hermano y quizás con amor tú te lo ganes. Pero si tú ves que tu hermano, hombre, está fallando, no vayas a chismear, no le vayas a contar a otro con la excusa de que por orar. Tú tienes que ir ante una persona madura que realmente, a un líder, a una persona, a un anciano, que vaya a coger a ese hermano y le vaya a hablar con el fin de ganarse. Con el fin de ganarse.
Si el hermano, la Biblia dice que hace caso omiso a todas estas situaciones, ya la Biblia nos enseña qué podemos hacer después con esa persona. Pero mi hermano, chismear es un pecado inconcebible. Incluso la Biblia lo dice claramente. En Proverbios 6:16 dice que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma. Y una de esas son este tipo: mentir, chismear, poner enemistad a los hermanos. Entonces, ojo, cuando muchas veces podemos utilizar incluso el chisme y la calumnia, y es importante identificar cuando hay chisme y cuando hay calumnia para no caer en ello. Lamentablemente el chisme y la calumnia están por todos lados, y eso es verdad. Nosotros vemos que en el pueblo de Dios aún hay. A veces nos acercamos a un hermano de la iglesia y le decimos: tú no vas a ver lo que fulano me dijo, escucha lo que me dijo. Eso es increíble. Deberíamos orar por él. Miren ustedes, ¿saben? A menos que la persona a quien le hacemos ese comentario pueda usar esa información para ayudarnos a solucionar el problema, no deberíamos por qué comentarlo, hacer comentarios de ese tipo, porque eso se constituiría un chisme, ya que lo único que estamos logrando es predisponer a esta persona contra la otra. Eso ya por sí solo es una falta de integridad. ¿Y sabe cuándo tampoco somos íntegros? Cuando damos a la mentira apariencia de piedad, diciendo algo con la intención de que se crea lo contrario. Tampoco somos íntegros cuando guardamos silencio para dar la impresión equivocada. Eso es engañar al otro. ¿Y qué nos dice la Biblia en el Salmo 101, versículo 7? El que practica el engaño no morará en mi casa. Escuche bien. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Aquí es evidente cuando dice: el que practica el engaño no morará en mi casa. Esto no significa que esa persona va a perder la salvación, sino que se refiere a que esa persona no podrá disfrutar de la presencia manifiesta de Dios en su vida, pues no está caminando de manera honrosa delante de Dios. El problema con la mentira es tan grave, más quizás de lo que usted se puede imaginar, porque recuerden, nuestra sociedad local, si hay algo que idolatra o que idealiza, es la mentira, el chisme y la calumnia. Mentir para nuestra sociedad se ha vuelto pan de cada día. Pareciera que los valores son traficados constantemente, dependiendo de las circunstancias. El problema con la mentira es tan grave, ¿saben por qué? Porque cualquier alejamiento de la verdad es un alejamiento de Dios. Como ya habíamos mencionado anteriormente, Cristo dijo, ojo a esta declaración: yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando tú y yo andamos por el camino del engaño, nos estamos alejando de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es igual a la verdad. Y nos estamos identificando y acercando, adivinen a quién, a Satanás, quien según Juan 8:44 dice que es el padre de toda mentira. Desde ahora en adelante, eduquemos a nuestra conciencia hacia quién nos estamos acercando. Una vez comentamos o declaremos verdad. Mi invitación en esta noche, mis amados hermanos, es que tú y yo podamos educar a nuestra conciencia de lo que son los absolutos, de lo que la Biblia nos dice, de aquello que es correcto y de lo que es incorrecto, de lo que es moral y de lo que es inmoral, de lo que nuestra conciencia pueda tener en cuenta para juzgarlo, para filtrar. Es importante que tú y yo adiestremos a nuestra conciencia, informemos a nuestra conciencia para que ella pueda filtrar, para que pueda juzgar, para que pueda condenar y evitar todo aquello que corresponde con una realidad distorsionada, y así rechace la mentira. Debemos enfocarnos en informar a la conciencia de lo que es la verdad, de manera que nuestra conciencia sea capaz de reconocer y rechazar la mentira, la calumnia, el chisme y el engaño. El salmista, mis amados, decía claramente una expresión interesante en el Salmo 101, versículo 2. Y él dice: prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. Nótese lo que el salmista está diciendo. Él dice que va a procurar andar con integridad no solo afuera donde todos lo ven,
sino en el interior, en su casa, donde nadie lo puede contemplar. En otras palabras, antes de tú y yo salir a la calle, antes de que alguien nos vea, debemos procurar andar en integridad de corazón, dentro aún de nuestras cuatro paredes. Una persona es segura no cuando está con un grupo, con la masa. Déjalo solo para que vea cuán segura o íntegra puede ser esa persona. Pero para poder lograrlo es necesario tener una conciencia bien informada. Vivir en integridad solo es posible de esta manera. Una conciencia sensible, no con una conciencia cauterizada, débil o inmadura, sino una conciencia sana. Y esa conciencia entonces, iluminada por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, va a tener una función extraordinaria, porque ella nos va a ayudar a ti y a mí a caminar en integridad en nuestros corazones, a solas o en compañía, cerca o lejos, dentro o fuera de nuestro hogar y en medio de la sociedad en la que nos está tocando vivir. Mis amados, recuerden, una conciencia buena y limpia, rociada con la sangre de Cristo, iluminada por el Espíritu Santo, discierne claramente la voluntad de Dios. El hombre así debe procurar tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Si la gracia de Dios no purifica una conciencia contaminada o débil, corrompida, mala o cauterizada, será una conciencia vengadora e instrumento espantoso y de eterno remordimiento, como lo demuestra el famoso caso de Judas. Mis amados, yo espero que esta enseñanza que compartí en el día de hoy sea de mucha bendición a tu vida y espero que Dios te ilumine. Y no te olvides nunca de buscar cada vez más los medios de gracia para que puedas tener en tu conciencia una sensibilización a la voz del Espíritu. Informa a tu conciencia. Que tengas buena noche y que el Señor te bendiga. Muchas gracias por este tiempo y bendiciones, mis amados.